estás? Señora ministra, Mariela Marín, ¿qué tal? Ministra, ¿cómo me le va? Buenos días, un gusto. Bueno, acaba de terminar la conferencia en la que se explica las circunstancias en las que ya tenemos la presencia, aquí por lo menos en una persona, de la fiebre amarilla. En principio, señora ministra, explicar obviamente las circunstancias en las que se da esta situación, porque esta mañana surgían muchas preguntas en torno a cómo esta persona la dejaron abordar en Perú, etcétera, etcétera. Pero ¿qué le explicamos en principio a los oyentes, por favor? Bueno, es importante indicar, ¿verdad?, que esto es un caso importado, no es propio de Costa Rica, sino que viene fuera de nuestro país. La paciente es estadounidense, tiene 29 años y ella va de vacaciones a Perú. Visita 4 localidades, entre ellas una zona amazónica, que es donde se cree que tuvo la transmisión de la fiebre amarilla. Ya inicia con síntomas el 7 de octubre y el 8 de octubre ingresa al país. Posteriormente empieza a complicarse un poco más su sintomatología y acude a atención médica privada, y es donde sale la posibilidad de un caso sospechoso de fiebre amarilla. Doctora, creo que la pregunta esencial es ¿por qué ella pudo ingresar a nuestro país? ¿Cuáles fueron las circunstancias que mediaron en esto si sabemos que no tenía la vacuna contra fiebre amarilla? Bueno, es importante indicar, ¿verdad?, que nosotros no somos un país endémico de fiebre amarilla. La paciente es estadounidense, no es peruana. Cuando ella ingresa en los registros de migración, no se logra ver específicamente en qué lugares estuvo ella, porque ella es una turista en tránsito, ¿verdad? Sino que lo que aparece en los registros es que ella viene de Lima, Perú, un lugar que no es de riesgo para la transmisión de la fiebre amarilla. En los últimos años, la transmisión de fiebre amarilla a nivel del país de Perú se ha dado en las zonas selváticas. Claro, pero el registro dice que ella, los síntomas fue el 7 de octubre y que ingresó al país el 8. Sí, señor. Es decir, ella ya cuando... a ver, ¿en qué momento se establece que es fiebre amarilla y por qué se establece que el 7 ella ya sentía los síntomas? Bueno, el 7, realmente nosotros nos empezamos a dar cuenta en la historia clínica, en el control e investigación epidemiológica que se le tiene que dar al paciente. Se da una alerta de un posible caso sospechoso de fiebre amarilla. Se va con la paciente, se le hace toda la investigación, se le hace toda la entrevista. En la entrevista pues se le pregunta a cuáles lugares fue a Perú, y ahí es donde nos damos cuenta que fue a una zona selvática. Claro. Entre otros lugares, ¿verdad? Ella anduvo en 4 lugares en total, y entre esos una zona amazónica, que es donde se da generalmente la transmisión de la fiebre amarilla. Posteriormente a esto, ella empieza con síntomas, ella no reporta que venía con ningún síntoma. El 8 de octubre entra a Costa Rica y el sábado en la mañana es valorada en un centro privado, se le hacen exámenes y se sospecha que es fiebre amarilla. A partir de ahí, pues el Ministerio de Salud, Caja Costarricense de Seguro Social, y activan todos los protocolos para enfermedad de fiebre amarilla. Iniciamos con todas las investigaciones, inicialmente con la paciente, con la acompañante de la paciente, y posteriormente a realizar todas las acciones de acuerdo a la trazabilidad que conocíamos con respecto a todos los hoteles y los lugares donde esta persona se hospedó. Y de ahí empezar con el control vectorial para evitar que los zancudos estuvieran vivos si estuvieran cercanos a ellos. Algo muy importante de esto es que cuando se hace el estudio vectorial se logra observar que no existe zancudo Aedes aegypti en todos los hoteles, en los hoteles donde ella estuvo hospedada. Esa explicación. Y que eso es un factor muy importante que nos hace pensar en un muy bajo riesgo que se produzca algún brote aquí en Costa Rica. Eso es entendiendo que entonces solamente se podría propagar si a esta mujer le hubiera picado un mosquito, por ejemplo, en la zona donde ella estuvo, creo que era Monteverde principalmente. San Carlos, creo. O en San Carlos. Es decir, si la posibilidad de que le hubiera picado ahí un mosquito y de esa manera retransmitir la fiebre amarilla prácticamente se descartó.
Realmente hay una baja probabilidad, muy baja probabilidad. ¿Qué es lo importante de eso, verdad? La transmisión de la fiebre amarilla no se da de paciente a paciente. La transmisión de fiebre amarilla se da porque un mosquito, Haemococcus a nivel selvático o Aedes aegypti a nivel urbano, pica a una persona infectada. Esta persona infectada, este mosquito infectado pica a otra persona sana y le transmite la enfermedad. Esa es la manera, es como la transmisión del dengue y como la transmisión de la malaria, exactamente de la misma forma. Okay. Aquí lo importante de esta parte es que las condiciones de Costa Rica, sí hay lugares en Costa Rica que sí tienen condición como para que se pueda desarrollar con mayor probabilidad de esta enfermedad, pero sin embargo desde 1952 nosotros no tenemos casos de fiebre amarilla. Doctora, actualmente la posibilidad de que exista un brote es muy bajo. Primero porque los síntomas de la paciente pues sí fueron compatibles con el periodo de incubación posterior a la sustancia en Perú, y entonces a partir de ahí se empezaron a hacer investigaciones, no hay casos secundarios. Su acompañante que venía con ella desde Perú, que también estuvo en esta zona selvática, salió negativo ya de acuerdo a los laboratorios de incidencia, ya confirmado que la muchacha está negativa. Pero la diferencia entre ellas dos es que la acompañante estaba vacunada y la paciente no estaba vacunada. Okay. Además de eso, la paciente empieza con síntomas el 7, ingresa al país el 8 de octubre y como los síntomas fueron complicándose un poquito más, la paciente lo que hizo fue quedarse en su habitación, no salió a ningún otro lugar. Por su estado de salud y el lugar donde ella siempre estuvo tenía aire acondicionado y también tenía sedazo las ventanas. Entonces también eso favorece al hecho de que la posibilidad de que entraran zancudos a esa habitación pues se minimizó. Así como el hecho de que no se encontraron focos de Aedes aegypti tampoco a nivel de los hoteles donde ella se tuvo su estadio. Sí. Ya para ir cerrando y más bien agradecerle el espacio también, doctora. Entonces, pues para que quede claro, ella no requirió el carnet porque no venía, por ejemplo, de Colombia, que es donde Costa Rica ahorita está pues controlándolo más, o donde tiene establecido entonces que se tenga necesaria la vacuna. Aquí es importante indicar, ¿verdad?, que cuando Lima como tal no es un lugar de riesgo. Okay. Ella es una turista en tránsito. Ella no viene de un país endémico, ella viene de Estados Unidos, ¿verdad? Pero a la hora de que ella ingresa al registro de migración, se determina que la paciente viene de Lima, que no es un lugar de riesgo. Nos damos cuenta que estuvo en un lugar de riesgo como es la parte selvática cuando le hacemos la historia clínica y la parte de investigación epidemiológica a la paciente este sábado. ¿Qué pasó cuando ya se consideró o se alertó de un posible caso sospechoso de fiebre amarilla? Muy bien. ¿Ella está bien controlada? Sí, ella está estable y está teniendo una muy buena respuesta al tratamiento. Listo. Muy bien. Señora ministra, muchas gracias. No, con mucho gusto. Que me lo vaya bien. Doña Mariela Marín, la doctora Mariela Marín, es ministra de Salud, ministra encargada. A propósito de esta situación entonces que se generó en su momento, la alerta que se generó producto de la presencia de una persona con fiebre amarilla aquí en el país. Bueno. Yo creo que pues por esta explicación da tranquilidad, ¿no? Que la persona no haya sido picada por otro zancudito y que el zancudito ande por ahí regando el veneno. Haciendo de la suya, regando el veneno. Las 10 de la mañana.